Bueno. Una, dos, tres. Ustedes sabían que el 95% de las personas que compran una motocicleta de aventura jamás la sacan al destapado, jamás hacen off-road en ella, es más, jamás la llevan a una verdadera aventura. ¿Qué llave? Es por eso que muchas de las motocicletas de aventura que vemos en el mercado vienen equipadas con llantas 95.5 o 90% on, 10% off. Nuestra invitada de hoy viene con unas llantas así, viene con unas llantas de calle, así se llame rally. La primera Ducati Multiestrada nació por allá en el 2003 cuando Ducati quería incursionar en el segmento de las motocicletas de aventura. Pero es una motocicleta muy rara, con un motor bicilíndrico con V, refrigerado por aire, derivado de algunas de sus otras motocicletas, no las de carreras pues, pero con una conducción muy deportiva. Los calapiés eran muy altos, el manubrio era muy bajo y se consideraba de pronto una motocicleta más deportiva que de aventura. Otra cosa que la hacía muy deportiva era que equipaba rines 17-17 y las motocicletas 17-17 con llantas pisteras y con esos hijuemadres discotes con los que venía y con ese motor que venía, era más deportiva que cualquier otra cosa, era más deportiva que de aventura. Entonces, la motocicleta, digamos, lo que estaba así como adelantada a su época para ese tipo de motocicletas sporturismo, llamémoslo así. Pero Ducati continuó con ese modelo y lo llevó durante muchos años en su línea e incluso sacó una motocicleta con un motor de 620 centímetros cúbicos para tener como esas dos motocicletas ahí como en esa familia de multiestrada. El nombre multiestrada es múltiples carreteras, múltiples caminos. Estrada es calle en italiano o vía en italiano, entonces era múltiples vías. Ya después, en el 2010, Ducati decidió cambiar por completo el concepto de la multiestrada que tenía, que era una motocicleta 100% asfalto, y se metería en ese segmento de aventura a pelear con sus rivales más grandes, le hace BMW. Ellos querían un poquitico de esa tajada de la cual BMW ha sido la reina y la dueña del pastel casi que completo, indiscutible, y sacó una motocicleta con un motor derivado de su motocicleta deportiva, es decir, la multiestrada seguía teniendo ese carácter deportivo que Ducati no quería perder, pero ya se montaba en RIN 19-17 para volverla muchísimo más polivalente y con la posibilidad de que se metiera por carreteras diferentes, o ahí sí, verdaderamente volverla una multiestrada, que se pudiera meter por cualquier estrada o por cualquier vía. De ahí en adelante, bueno, ya empezaron a meterse con el tema de modos de manejo, modos de conducción, suspensión electrónica en el modelo S, pero continuaba todavía con su característico motor en V y con su sistema de accionamiento de válvulas desmodrómico, el cual perdería ya por acá por los últimos años, por los lados del 23, 24, por los lados del 24, 25, 26, cuando ya iba dejando ese sistema por ser muy costoso y muy complicado y de demasiado mantenimiento. Entonces, Ducati fue evolucionando ese modelo de multiestrada a lo largo de los años. Ya más adelante sacaría la multiestrada 1200 Enduro, una motocicleta más diseñada para pelear con el segmento Adventure de BMW, con un tanque de gasolina más grande, suspensiones de más recorrido, calapiés mucho más tachudos, una posición para andar sobre la motocicleta como de pie. Y de ahí ya más adelante empezó a sacar diferentes variables, como la Pikes Peak, como la RS, que es su motocicleta, su multiestrada más radical hasta el momento, que es una motocicleta deportiva para la calle, es una superbike disfrazada de moto de turismo. Lo cual nos trae al día de hoy a la Ducati Multiestrada V4 Rally. Esta motocicleta ya presciende del motor desmodrómico, ya no usa el motor desmodrómico y utiliza un motor V4 llamado Gran Turismo. Un motor que es capaz de producir 170 caballos de fuerza. ¿A quién se le ocurre necesitar 170 caballos de fuerza para la aventura? Pues a la gente de Ducati. Entonces, hoy nuestra invitada es esta mamacita. No la trajimos hasta Necoclí para probarla en carretera, ya que viene con llantas casi que 95.5. Por carretera nos vinimos hasta Necoclí a dejarla aquí en las playas y hablar de ella. Así que, como Edgar no vino, como Edgar no está ahí, prácticamente me abandonó, mi mismo gran hijo de puta, grabate, que esta es la Ducati Multiestrada V4 Rally. No soy capaz de decirte gran hijo, mi amor. ¿Qué? Casi me priva el coco, sí.
La Ducati Multiestrada V4 equipa unos frenos que parecieran venir de sus hermanas deportivas, las Panigale. Pinza de freno de anclaje radial, monoblock de marca Brembo, junto con unos discos de freno gigantes de 330 milímetros conectados por mangueras de freno aceradas a una bomba de freno que también es de la marca Brembo, que tiene ajustabilidad en distancia, es decir, con esta perilla que está acá yo puedo ajustar la distancia de la manigueta, qué tan lejos o qué tan cerca me queda. En la parte del freno trasero tenemos ajustabilidad de altura de la palanca. Si vamos sentados o parados podemos graduar qué tan alta o qué tan baja nos queda la palanca. Más fácil, no sino jalar y voltear. Y ahí queda. Y en la parte trasera vemos una pinza de freno de 2 pistones, también de la marca Brembo, con líneas de freno aceradas, con un disco de 250 milímetros. Rines Sellomatic con las cabezas a la parte externa del rin. Estos son los rines más resistentes. Y una llanta trasera 170 RIN 19. El escape es este Akrapovic de titanio marcado específicamente para ella. Y los calapiés de esta, a diferencia de la V2, estos son más anchos, mucho más anchos y mucho más largos también. Y esta viene con el caballete central que la V2 no lo trae. La motocicleta es verdaderamente increíble, increíble de verdad, sobre todo toda la maravilla mecánica que conlleva una motocicleta Ducati. Todo ese motor V4 con cigüeñal contrarrotante, con esas cifras absurdas de potencia y de torque que son verdaderamente increíbles para una motocicleta de turismo. Es que estamos hablando de 170 caballos. 170 caballos eran las motos deportivas hace muy pocos años, pues. Entonces, verdaderamente sorprende lo que es capaz de hacer una motocicleta de estas. Y personalmente me parece que sobran un montón de caballos pues, para no hacer turismo en una motocicleta, pero es bacano cuando los tiene, porque cuando usted acelera esa vaina es verdaderamente increíble. Un detalle que me parece bacano es este. La cúpula es ajustable sin necesidad de herramientas, que me parece buenísimo. Y probablemente uno de los mejores trabajos aerodinámicos que he visto en una motocicleta, porque este hueco que tiene acá ayuda a canalizar mucho el aire hacia el cuerpo. Sobre todo muy importante en estas motocicletas de carenado tan grande. Ella equipa 2 radiadores, a ver si alcanza a ver por aquí, tiene uno de este lado, uno al lado de allá, y este de acá de la mitad es el radiador de aceite. Y este radiador echa el aire por esto, y estas, llamémoslo así, estas branquias hacen que el aire salga hacia afuera y no vaya directamente hacia el piloto. Y me parece un detalle como bacano, también muy importante, porque estos motores V4 son muy calientes. Y otra característica que tiene este motor que se me olvidó mencionar ahorita cuando estábamos haciendo la otra parte del video, es que este motor apaga los 2 cilindros traseros por debajo de 4000 revoluciones, lo cual garantiza que la motocicleta tenga mayor autonomía de combustible, mayor economía de combustible, llamémoslo así, y menor temperatura, porque estos cilindros de atrás, en los que uno tiene prácticamente las pelotas puestas en la cabeza del cilindro, calientan mucho. Entonces cuando estamos en situaciones de tráfico, él apaga los 2 cilindros de atrás para hacer muchísimo más fresco el motor o el andar de la motocicleta en ciudad. El corazón de la Ducati Multiestrada V4 Rally es este motor de 4 cilindros en UV o en V labidental, porque los labios se juntan con los dientes, por eso se llama V labidental. Aclaro esto porque después llegan los puristas españoles que no se dice V. Listo, entonces la Ducati Multiestrada V4 Rally equipa un motor de 4 cilindros en V que produce 170 caballos de fuerza. Nuevamente, algo estratosférico definitivamente, y 123 a 124 Nm de torque a 9000 y punta de revoluciones. Pero la potencia no es lo verdaderamente importante de este motor, es cómo produce la potencia, cómo está lleno en toda la curva. Esto no es una motocicleta deportiva, por eso se llama el motor Gran Turismo, porque es un motor diseñado para la carretera, que produzca potencia desde abajo, que no sea un motor explosivo, una vez nos pega la cifra de torque o una vez nos pega la cifra de caballaje, sino que suba linealmente durante toda la banda de potencia y vaya entregando la potencia. Pero otra cosa verdaderamente importante, que humedad tan impresionante la que hace en Ecoclean, es que tiene un motor de cigüeñal contrarrotante. Y eso quiere decir que en la mayoría de las motocicletas tradicionales el cigüeñal gira en la misma dirección en la que giran las ruedas de la motocicleta. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos 2 fuerzas ejerciendo un efecto giroscópico que hace que la motocicleta no quiera girar, que no quiera voltear, que sea perezoso para voltear. Entonces Ducati, a través de mecánica y de magia negra y de ingeniería italiana, de la tecnología, logra un motor contrarrotante. Ellos lo hicieron hace muchísimo tiempo en MotoGP, lo tienen en sus motocicletas de MotoGP, para que se contrarresten uno a otro el efecto giroscópico de la motocicleta y sea mucho más fácil de voltear.
Es decir, antes normalmente teníamos las ruedas girando y el motor girando ambas en la misma dirección, haciendo que la motocicleta fuera perezosa para cambiar de dirección. Al usted tener las ruedas girando hacia un lado y el cigüeñal girando hacia otro lado, uno se cancela al otro, haciendo que la motocicleta sea mucho más fácil. Eso, mezclado a la nueva tecnología del Quick Shifter 2.0, que ya no incorpora el sensor de Quick Shifter en la palanca de cambio, sino que lo incorpora dentro de la misma transmisión, hacen que el Quick Shifter sea muchísimo más rápido, muchísimo más eficiente y los cambios entren como si estuvieran en mantequilla. Es verdaderamente delicioso la caja de la motocicleta y ese motor V4 mezclado con el Akrapovic específico para Ducati multiestrada desarrollado por Akrapovic para Ducati, junto con el Quick Shifter, hacen que esa sinfonía al momento de meter el cambio sea una cosa verdaderamente increíble. Yo personalmente soy requete fanático de los motores en V, entregan la potencia como a mí me gusta y un V4 es el motor V4 que manejo, es verdaderamente increíble, de verdad que ustedes no se imaginan la sensación que da y el empuje lineal que da un motor en V4. Ya habiendo salido de ese motor, bueno, ya vale la pena mencionar, y lo habíamos mencionado anteriormente al principio del video, ya no ocupa el sistema de accionamiento valvular desmodrómico, el cual era característico de Ducati. Eso lo que hace es que los intervalos de mantenimiento se hayan extendido y se hayan pasado de 30.000 a 60.000 kilómetros. El ajuste de válvula ya va en 60.000 kilómetros. Menos piezas mecánicas, menos movimiento de piezas, menos desgaste, menos mecánica, entonces el motor es mejor, digámoslo así, aunque no tiene esa sobre revolución que caracterizaba los motores de Ducati, pues ya es muchísimo más fácil de mantener y entrega la potencia muchísimo mejor. Ya salimos del motor, ahora vámonos a otra parte más impresionante todavía y no menos espectacular, que es la parte electrónica de la motocicleta. Esta motocicleta tiene, espere que es que me tengo que acordar porque es que si no son muchos: Enduro, Wet, Sport, Touring y Urban. 5 modos de manejo. Venga para acá, le muestro. 5 modos de manejo. Pero lo mejor de todo es que cada uno de esos 5 modos de manejo yo le puedo cambiar todo esto que aparece aquí. Es decir, yo puedo alterar y cambiar el control de tracción, la intervención del freno ABS, la intervención del anti-wheelie, la suspensión, cómo funciona la suspensión. Puedo ajustar la precarga de la suspensión y puedo ajustar muchísimas más cosas. Puedo ajustar la potencia, el ABS, el control de tracción, el anti-wheelie, el frenado de motor, el Quick Shifter y la suspensión. Ojo con esta parte que es bastante importante. Cuando yo hablo del frenado de motor es qué tanto quiero yo que la motocicleta me retenga al momento de yo bajar los cambios. Es decir, yo puedo incluso llegar a alterar o a cambiar qué tanto me retiene el motor al momento de yo bajar los cambios. Si quiero una moto que sea más libre o quiero una motocicleta que me ayude a frenar en el momento en el que yo estoy haciendo los cambios. Y otra cosa que me pareció muy bacana de la Ducati es que en otras motocicletas que tienen suspensión electrónica, esto es una suspensión electrónica, incluso aquí logramos ver como los sensores, aquí tenemos uno y aquí tenemos otro, o las conexiones eléctricas o electrónicas que nos permiten hacer los ajustes de las suspensiones. Esto es una suspensión electrónica de la marca Marzocchi, y es que en la mayoría de las motocicletas la suspensión viene vinculada al modo de manejo que yo escoja. Si yo escojo Urban, viene con una suspensión; si yo escojo Road, escoge con otra suspensión; si yo escojo Wet, viene con una suspensión; si yo escojo Enduro, viene con otra suspensión. Entonces, en ese caso, una de las ventajas que tiene esta motocicleta es que la suspensión es completamente ajustable aparte de los modos de manejo. Yo puedo escoger un modo de manejo y puedo hacer ajustes de suspensión, en compresión, en rebote, qué tan rígida, qué tan dura, si es con carga, si es sin carga, si voy yo solo, si voy con equipaje, si voy con acompañante. Puedo hacer esos ajustes en la motocicleta. Es más, a ver yo si de pronto somos capaces de mostrárselos aquí. Acá viene con un botón específico de manejo de la suspensión. Yo toco acá y aquí me sale. Entonces, yo puedo correrme para acá y puedo cambiar este parámetro de... Ya les explico que es autonivelado, y aquí viene con equipaje o sin equipaje, todo. Y autonivelado es que cuando yo le pongo la carga a la motocicleta, ella misma se autonivela. Es decir, puedo hacerlo de manera manual o puedo dejar que la motocicleta haga eso. Puedo escoger que la motocicleta haga sus ajustes solo, o yo puedo hacer los ajustes que yo quiera en la suspensión de la motocicleta. Es decir, es casi que infinita la ajustabilidad de la motocicleta. Entre cada uno de los modos de motor y cada uno de los modos de suspensión, tengo ajustes infinitos para hacer mis propios modos de manejo como yo quiera, no como el fabricante quiso que yo los hiciera. Esa ajustabilidad me parece muy bacana, es un poquito complicada, es un poquito difícil de entender al principio, pero una vez yo la entiendo y ya cuadre, ya tenga mis modos preseleccionados y preorganizados, ya solo tengo que entrar a mi modo personalizado y me queda perfectamente. Entonces, esta prueba está buenísima, nos vinimos hasta Necoclí, la carretera está verdaderamente espectacular, así que
¿Por qué no nos vamos y nos damos una vueltecita en carretera a ver qué tal se siente este viernes? Vamos. Manejar la V4 Rally de Ducati es en ese tipo de carreteras como esta, en la que vamos, que es la que va de Necoclí hasta Medellín, que pasa por Santa Fe de Antioquia, que la vía es verdaderamente espectacular. Uno dice, esta moto fue hecha para este tipo de carreteras, y entre más curvas tenga, pues mejor, porque gracias a ese motor con ese cigüeñal contrarrotante que gira en el sentido contrario al que giran las ruedas de la motocicleta, hace que la moto cambie de dirección muchísimo más fácil y muchísimo más rápido, sea muchísimo más ágil y muchísimo más divertida de poner a voltear o a curvear. Eso me parece verdaderamente increíble, me parece delicioso de ese motor, me parece muy bueno. Y pues un motor con 170 caballos y 126 Nm, 124 Nm de torque es sorprendente. Yo creo que en cualquier parte donde usted lo ponga, pues usted puede llegar en una carretera de ser una subida interminable con 17 tractomulas seguidas y usted meter un acelerón y la moto le da para pasarse todas esas tractomulas. Entonces eso me parece muy bacano, eso me parece, pues es una chimba. Es que tener motor es una chimba, pues yo sí he dicho, 170 caballos es un montón, pero tener motor en abundancia siempre da muy bacano. Otra de las cosas que me ha sorprendido muchísimo en esta motocicleta es que yo no soy fan de las suspensiones electrónicas, pero esta Marzocchi que equipa esta Ducati V4 Rally es multiajustable, semiactiva y adaptativa. Ojo con esas tres palabras que son muy importantes para el desarrollo de este video. Multiajustable, lo hablé al principio del video, usted puede ajustar todos los parámetros de la suspensión independiente del modo de manejo. Un golazo el hijo de madre. ¡Woohoo! Entonces, usted puede hacer múltiples ajustes a la suspensión independiente del modo de manejo en el que vaya la motocicleta, con piloto sin carga, piloto con carga, piloto y pasajero con carga, o piloto y pasajero sin carga también, o autonivelación, es decir, cuando yo monto a mi compañera, a Tati, la moto inmediatamente siente el peso de ella más el peso del equipaje y se autonivela automáticamente. Entonces es muy bacano eso, porque no tenés que meterte a los ajustes. Vos puedes dejar que ella haga de manera automática y electrónica todo lo que quieras, o te puedes poner a jugar todo lo que quieras. La puedes poner muy blanda, normal, dinámica, pues, o muy apretada, pero si de pronto vas muy rápido y querés una suspensión muchísimo más firme, también lo puedes ajustar. Pero otra cosa que tiene muy bacana la motocicleta, entonces ahí ya estamos en la multiajustabilidad. Y lo otro es semiactiva y adaptativa. Semiactiva, ella de manera electrónica hace esos ajustes en tiempo real, digámoslo así, pues como en tiempo real. Porque si yo voy por esta carretera y está muy buena, pero de un momento a otro se pone bachuda o me encuentro con una carretera destapada, la motocicleta, la suspensión va a leer esas irregularidades del terreno, va a leer qué tan rápido voy yo, qué tanto acelerador estoy dando, qué tan rápido voy, y de manera semiactiva va a ajustar los parámetros de la suspensión para que se pueda adaptar a ese terreno. Por eso se llama adaptativa. Ella se adapta en milésimas de segundo a las condiciones de manejo en las que vaya la motocicleta. Entonces, por eso es multiajustable, semiactiva y adaptativa. Ahí estaban esas tres palabras que verdaderamente pues enredan un poquito, pero es una de las cosas que hace que esta motocicleta sea lo que es. La suspensión definitivamente es una mezcla de ingeniería italiana con brujería y tecnología. De verdad que yo, que no soy fanático de las suspensiones electrónicas, esta me parece que hace probablemente el mejor trabajo de las motocicletas que tienen esas suspensiones electrónicas. Muy sorprendido. Listo. La otra cosa que me sorprendió, los frenos. El freno delantero de esta moto, con esos calipers Brembo monobloc de 4 pistones de anclaje radial, conectados por una manguera de freno acerada a una bomba de freno de accionamiento radial también de la marca Brembo, hacen que estas sean los frenos de moto de aventura más hijueputas que yo haya probado en mi vida. De verdad que son impresionantes
lo que hacen estos frenos, porque no he tenido que utilizar más de un solo dedo para meterme un par de frenones cuando se me han atravesado unos perros que yo dije hasta aquí llegué. Entonces, aparte de eso, tiene sistema de frenos combinado. Quiere decir que en el momento en que yo empiezo a accionar el delantero, dependiendo de la presión que yo esté ejerciendo en el freno delantero, también se va a ejercer presión de frenado al freno trasero. Eso lo que va a hacer es que la motocicleta no se me clave del todo, sino que haga un frenado más balanceado, que la moto baje así y no baje tanto y no se me clave tanto en la parte delantera. Y gracias a ese quick shifter que tiene la moto, es una delicia meter los cambios en esta moto. Así que vamos a enfrentarnos a nuestro segundo aguacero el día de hoy y ahorita volvemos. Después de más de 800 kilómetros, Medellín, Necoclí, Medellín, ponen las carreteras más espectaculares que tiene Colombia, sobre todo esa parte por el paso uno por la selva, que de verdad le recomiendo que si usted no la ha hecho, vaya y la vea. Muchísimas cosas me sorprendieron de esto, entre ellas el motor. Pues el motor es una cosa verdaderamente impresionante, pero ya había hablado mucho de ella en el video. Hay otras cosas muy importantes también a tener en cuenta, y es que toda esa tecnología y toda esa electrónica que viene con las motocicletas es en pro de la seguridad de los pilotos. Esta moto cuenta con un radar en la parte frontal y en la parte trasera. Es decir, esta cajita que viene acá, que viene muy bien disimulada, y en la parte trasera también está, sirve para tres cosas supremamente importantes, y eso es seguridad pasiva en la motocicleta. Primero, control de crucero adaptativo, velocidad crucero adaptativa. Yo puedo programar la velocidad crucero acá en la motocicleta, la programo, digamos que la pusimos a 120 km por hora. Cuando yo voy y el carril está libre, la carretera está libre, ya va a 120 km por hora. Si yo le llego a un carro que va, digamos, a 90 km por hora, el radar está siempre mandando y recibiendo unas ondas. Entonces, en el momento en el que ella se da cuenta que el vehículo de adelante va a menor velocidad, ella va a disminuir la velocidad de la motocicleta, ya sea con frenos o desacelerando el motor para llegar a esa velocidad que tiene el vehículo de adelante, y me mantiene a esa velocidad y a la distancia que yo le programé. En el momento que yo le pongo la direccional a la moto, ella inmediatamente empieza a aumentar la velocidad. En el momento que yo me quito de la trayectoria del carro, ella inmediatamente vuelve a subir hasta los 120 km por hora y se mantiene ahí. Entonces el radar sirve para el control de crucero o de control de velocidad adaptativa. Sirve para otra cosa, sobre todo el radar de la parte trasera, y es que si yo me voy a pasar, por ejemplo, un carro y no mire por el espejo retrovisor y tengo un carro en el punto ciego, estas luces de acá arriba de los espejos se me van a encender amarilla y me van a parpadear amarilla, indicándome a mí que hay una motocicleta en el punto ciego, que hay un vehículo en el punto ciego donde yo no lo puedo ver, y ella me va a alertar a través de esto junto con el radar trasero. Y el radar delantero también va a funcionar de manera que me alerta de una colisión. Si yo voy acelerando y le llego a un vehículo y yo no estoy haciendo alguna acción correctiva, es decir, desacelerando o frenando, ella inmediatamente me va a cambiar la pantalla a un rojo y me va a destellar y me va a indicar que debo de frenar porque voy a tener una colisión. Entonces las tres cosas me parecieron bastante interesantes en todo ese tema electrónico que tiene la moto, aparte de la ajustabilidad que tiene en los modos de manejo, en la suspensión y todas esas cosas. Entonces eso valía la pena resaltar. Fueron 800 kilómetros en los que me gasté 16 galones de combustible, es más de 16 galones de combustible. No, 16 galones de combustible, más o menos 16 galones de combustible me gasté en esos 800 kilómetros. Es una motocicleta que da una autonomía más o menos como de 40 kilómetros por galón, más o menos. Tengan en cuenta que es que son 170 caballos y 125 Nm, y eso solo se produce con gasolina. Entonces hay que tener en cuenta eso tan importante. La posición de manejo es espectacular. El asiento también es ajustable en la altura. Yo lo tengo en la altura, en la posición más alta. Y con mi 1,75 m de estatura alcanzo a poner los dos pies en el piso. No completos, pero sí alcanzo a poner los dos pies en el piso. Entonces, eso me parece bastante bacán, y eso en la posición alta. La posición de manejo, qué tan dobladas están las rodillas, la posición de las manos, la posición del cuerpo es perfecta, pero el asiento es una tabla. El asiento es hecho como de teca, yo no sé, o de una madera muy dura. Nada que no se pueda solucionar con un neumático de carretilla, pues claro que se vería uno horrible, una moto de 170 millones de pesos, 160 millones de pesos, con un neumático de carretilla, pero cualquier cosa por la comodidad, pues. Entonces, la posición de manejo es bacana, el motor es impresionante, los frenos son de los mejores frenos que yo he probado en mi vida, de verdad que son sorprendentes, la aceleración es brutal, todas esas ayudas electrónicas, toda esa ajustabilidad de la motocicleta que te permite ajustar
desde modos de manejo, suspensión, distancia de frenado, distancia de control de velocidad crucero, distancia de las maniguetas, distancia de la palanca de frenos, distancia de la palanca de cambios, toda una cantidad de cosas hacen que esta sea una de las mejores motos, o probablemente una de las motos de turismo o de aventura más avanzadas. ¿Trocha o no trocha? No tuve la oportunidad de hacer off-road en ella, pero estoy seguro que trocha como cualquier otra motocicleta con RIN 19-17. Tengan en cuenta que Ducati le muestra a usted para qué se echa la moto con las llantas que le entregan en el concesionario. Desafortunadamente, la mayoría de las personas que compran una motocicleta de aventura de este tamaño, o de esta forma, o de este estilo, jamás la sacan por el destapado. Sí, yo sé, vale muchísima plata para uno arriesgarla por ahí en el destapado, pero estoy seguro que se comporta supremamente bien. El motor es, nuevamente, de las cosas más increíbles que yo haya visto en la vida. Yo lo llamo un misil intercontinental balístico, porque de verdad que con un solo acelerón usted es capaz de pasarse 17 mulas seguidas en una recta de 100 metros subiendo Matasano. La aceleración es brutal, pero el control de la motocicleta también. La moto voltea, acelera, no se siente pesada, no se siente engorrosa en el tráfico, voltea bacano, se mueve rico, es alegre con el acelerador, pero no peligrosa. La entrega de potencia es lineal, hay potencia desde abajo, desde las 3000 revoluciones, subiendo completico hasta el limitador de revoluciones, que muy pocas veces usted es capaz de subir la moto hasta el limitador de revoluciones porque la moto camina demasiado. El parrillero va supremamente cómodo también, es una posición, es un asiento bastante generoso, bastante ancho, no va con las rodillas muy dobladas, que es muy importante también, y hay una diferencia en la altura bastante importante para que el parrillero no siempre te esté mirando la parte de atrás del casco, que se vuelve pues como engorrosa. Una cantidad de cositas y de detallitos muy bacanos que demuestran la calidad de Ducati y la atención a los detalles que siempre ha tenido Ducati, como por ejemplo, vení para acá Carlos, como por ejemplo el motor marcado aquí, V4 Gran Turismo. Son esos detallitos muy bien pensados de esta motocicleta, de esta versión Rally. La diferencia pues con la V4S son los calapiés, el gato central, el tanque de gasolina más grande y un par de cosas más. Muy impresionante la suspensión, múltiples regulaciones, semiactiva, adaptativa. El motor nuevamente es sorprendente, el clutch es suavecito, el freno, ni hablar, de los mejores frenos que he probado en la vida. Muchísimas gracias a Ducati Medellín por permitirme usar este fierro y por permitirme probarlo y que me la prestaran por tanto tiempo para hacer una prueba de estas. Es mejor que una BMW 1300 GS, porque yo sé que me van a preguntar en los comentarios. Parce, es mucho más rápida que una BMW 1300. Mucho más rápida, mucho más responsiva, llamémoslo así, responde muchísimo más, acelera muchísimo más y suena muchísimo mejor que una BMW 1300 GS. Las suspensiones son un tema completamente diferente y el funcionamiento de ellas también es un tema completamente diferente. Pero esto es verdaderamente una de las mejores motos de aventura que he probado en mucho tiempo. Muchas gracias a Ducati Medellín por la oportunidad. No olviden suscribirse, activar las notificaciones, darle like y déjenme en los comentarios cómo le pareció la moto. A mí me pareció espectacular en este acabado, en esta pintura que tiene, con el tanque en aluminio cepillado mezclado con este negro y como con este azul raro. A mí me pareció espectacular. Déjenme en los comentarios cómo le pareció el video. Yo soy Daniel Fernández. Nos vemos en un próximo video. Chao.